Buenos días amigos de Globovisión, feliz inicio de semana para todos. Hay una edad de cambios en los jóvenes, algunos pueden volverse tímidos, otros rebeldes. Ocurre cuando llega la pubertad. Muchos padres no estamos preparados para la adolescencia de nuestros hijos y los cambios físicos y emocionales que ellos experimentan. Queremos acercarnos, queremos explicarles qué pasa y no sabemos por dónde comenzar. Hoy vamos a hablar sobre esto, nuestra etiqueta AM Pubertad y nuestras redes sociales AM por GB en Instagram y en Twitter AM_por GB. La pubertad es un fenómeno biológico que se materializa en una mayor producción de hormonas sexuales. Este fenómeno suele ocurrir 2 o 3 años en las niñas antes que en los niños. En todo se puede percibir un temor al cambio por ser algo novedoso y nunca experimentado. Este temor se traduce en un cambio de actitud y de conducta ante su propio cuerpo, por ejemplo, cómo se sienten dentro de él y cómo se exponen ante los demás. Estudios de la Universidad de Boston observan que los cambios hormonales correlacionan con agresividad en el caso de los niños y síntomas depresivos en el caso de las niñas. Sin embargo, hay un menor riesgo de desarrollarlos ante factores protectores, tales como la edad de aparición de la pubertad y el temperamento del niño. Bueno, y para hablar del tema del día, ya lo saben, AM Pubertad, me acompañan hoy dos especialistas, la señora Roselena Mora, pediatra endocrino, y la señora Sandra Bastidas, psicopedagoga. Hola, buenos días. ¿A qué edad comienza la pubertad? Sí, los cambios físicos de la pubertad, realmente no hay una edad única, hay un rango de edad en el cual es normal que aparezcan los cambios puberales. En las niñas se considera normal que debe iniciarse a los 8 años como la edad mínima, no es como la edad común, la mínima, y que la máxima edad donde deberían aparecer los cambios puberales son 13 años. En los varones es un año más tarde, 9 como edad mínima y 14 como edad máxima. La media, evidentemente, es el punto medio entre estas edades para que aparezcan los cambios puberales y considerarse normal. Esto evidentemente es solamente una división estadística y esto lo que representa es que el 97% de la población arranca cambios puberales en este rango de edad. Hablábamos de que los adolescentes experimentan cambios físicos y cambios psicológicos. Vamos a hablar primero de los cambios físicos, doctora. Muy bien. El primer marcador de desarrollo en hembras, y tenemos que diferenciar a las hembras y los varones por razones evidentes, además porque hay diferencias en las apariciones y en las características. En las niñas el primer cambio de desarrollo de pubertad es, en el 85% de las niñas, es el botón mamario, lo que llamamos la aparición de senitos, que evidentemente se aprecian como un pequeño botoncito que molesta en muchas oportunidades y que se ubica por debajo del área de la areola, en el área del pecho. Ese es el primer cambio de desarrollo en el 85% de las niñas. Y el segundo cambio en importancia y frecuencia es la aparición de vello púbico o vellitos en el área genital, que se llama la pubarquia, y que aparece más o menos como mínimo unos 6 meses a un año después de la aparición de la telarquia. Hay un 15% de niñas aproximadamente que empieza con pelitos y luego hace cenitos. En los varones, y en ellos es un poquito más difícil, el primer cambio de desarrollo que ocurre a partir de los 9 años como mínimo es el crecimiento del testículo o la bolita, ¿ok? Los testículos comienzan a aumentar de tamaño. Eso se determina o se mide con un equipo, con un aparatico que se llama un orquidómetro que permite medir esto. Y si mide más de 4 mililitros de volumen, podemos hablar de inicio puberal en el varón. Licenciada, en el caso de los cambios emocionales que sufren los jóvenes con la pubertad, ¿qué podemos decir de las niñas? Ok, bueno, si bien la pubertad es esa etapa del ser humano que nos dice que finalizamos la infancia y comenzamos con la adultez, es un proceso es un electrocardiograma de emociones, ¿no? ¿Qué cambios hay producto de estos cambios hormonales? También vienen con ellos una carga emocional. Evidentemente puede haber, como dijiste al principio, puede haber rebeldía, que esto es sinónimo de que algo está pasando en mí, o puede haber también depresión. Y estos cambios de humor, le hago la comparación con los niños de 2 años y los berrinches.
es la misma situación. Lo que está pasando es que estoy dejando de desvincularme de esa figura paterna o de esa figura materna y estoy tratando y convirtiéndome o tratando de buscar mi propia personalidad para llegar a la adultez. Estos cambios pueden traer mucha confusión. ¿Qué tan Claro. importante es que los padres se acerquen a sus hijos apenas sientan, uno como padre lo sabe, que ya están pues entrando en la pubertad? ¿Y cuál es esa conversación o cuáles son esos temas que deben tocarse? Sí, si bien se recomienda que antes de los 8 años los niños y las niñas pues ya manejen qué es lo que va a pasar con ellos, qué cambios van a evidenciarse, ¿no? Para que no haya después confusión o admiración por lo que me está pasando. Y ante la pubertad yo les digo que ría. Y ría en el sentido de respetar, porque yo creo que a los niños, los niños, los adolescentes hay que respetarlos, respetar información y abrazo durante la pubertad, porque va a ser un proceso difícil y pensar que eso va a pasar. Sí, yo también creo que es importante resaltar que la confianza se debe crear desde mucho antes. O sea, Claro, que esa claro, relación padre-hijo claro. establecida en la confianza debe comenzar desde antes que el bebé nazca y evidentemente reafirmarse posteriormente para poder llegar con tranquilidad o tomar con mejor actitud estos cambios a venir en Sí. este O momento. incluso lo que comenta la licenciada, explicar antes lo que va a ocurrir. Es que eso debe Exactamente. ser una norma, Y debe no, hablarse y no antes. solamente a nivel de pubertad, o sea, cualquier cambio, los niños deben saber qué es lo que va a pasar para evitar contratiempos, para evitar conductas disruptivas. Ellos necesitan tener algún orden pues, en su vida. A las adolescentes también les preocupa, doctora, el tema del acné, que también viene con la pubertad. ¿Cuáles son esos añadidos que llegan no solo con el botoncito mamario o con el vello púbico, sino también otros cambios que experimentamos físicos? Sí, esos dos cambios son los más importantes porque son como los marcadores de la pubertad y los que tienen una especie de seguimiento en el tiempo. Uno puede hacer seguimiento y decir esta pubertad va de esta manera cuando los va siguiendo con estos dos, pero evidentemente hay otros cambios importantes. El cambio en la talla es una cosa importante que Ok. también hay que vigilar, el crecimiento puberal, que igual es diferente en niñas que en niños. Como las niñas empiezan antes, además su pico de crecimiento puberal es más precoz, el de los varones es un poquito más tardío, y por eso al principio las niñas ven a los niñitos como, oh, te estoy dejando atrás, y luego ellos los alcanzan y los pasan. El acné puede ocurrir en ambos géneros, evidentemente. No ocurre en todos, hay un poquito de predisposición genética también en esto, pero los cambios hormonales definitivamente son un desencadenante para que el acné pueda ocurrir y presentarse. Evidentemente hay intensidades distintas y dependiendo del paciente y de la intensidad, esto puede afectar en mayor o menor medida. Cuando esto ocurre es importante acudir al especialista adecuado, que es el dermatólogo, para ayudar a moderar y controlar que este cambio no se convierta en un problema real para el niño o para la niña. Otros cambios, evidentemente, por ejemplo, en el varón, el cambio de voz, la presencia de vello facial y ese tipo de cosas que generalmente son tardíos. Y esto es importante porque si los padres quieren vigilar la pubertad en el varón, que además es un tema como menos conocido, se habla menos del desarrollo en el varón, es importante saber que cuando ya estos cambios se presentan es porque la pubertad debe haber arrancado hace mucho tiempo. O sea que la pubertad es un fenómeno normal, pero que hay que vigilarlo. Hay que vigilarlo desde el punto de vista médico, hay que asesorarse desde el punto de vista psicológico acerca de cómo manejar todos los cambios, porque es una etapa difícil y puede ser una etapa más llevadera o mucho más bonita si se está preparado para enfrentarla y si se hace de la manera adecuada. Muchísimas gracias. En la próxima parte pues vamos a seguir hablando sobre pubertad. Esa es nuestra etiqueta, AM Pubertad, nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram y en Twitter, AM_por GB.